Mis padres cancelaron mi cumpleaños para priorizar la cita de mi hermana. No se esperaban que yo cancelara algo mucho más grande, el pago de su hipoteca. Lo cancelé todo. Me llamo Soledad y acabo de cumplir 28 años. Ser la hija mayor en una familia de clase media de Boston siempre ha significado que me comparen con mi hermana más guapa, Rocío. Durante años, he aceptado mi lugar como la responsable, la de confianza. Pero cuando mis padres cancelaron la celebración de mi cumpleaños por la cita de mi hermana, algo dentro de mí se rompió. Nunca pensé que usaría mi nombre en los papeles de la hipoteca como una forma de presión, pero a tiempos desesperados, medidas desesperadas. Antes de contarte cómo pasé de ser la hija obediente a la saboteadora financiera, deja un comentario diciéndome desde donde nos ves y suscríbete si el drama familiar es tu placer culpable. Creciendo en nuestra modesta casa en las afueras de Boston, mi familia parecía bastante normal desde fuera. Mi padre, Arturo, de 55 años, trabaja como ingeniero en una firma respetada. Mi madre, Beatriz, de 53, es profesora de historia en el instituto local. Mi hermana, Rocío, de 25, está terminando su carrera de diseño de moda. Y luego estoy yo, Soledad, la primogénita de fiar que se dedicó a las finanzas. El favoritismo empezó con pequeñas cosas. Cuando éramos niñas, Rocío siempre recibía los vestidos más bonitos mientras que yo me quedaba con la ropa heredada más práctica. Para su 10º cumpleaños, le regalaron un costoso set de arte, con lápices de colores de calidad profesional. A mí, una calculadora, porque se me daban bien los números. Este patrón continuó durante toda nuestra infancia. Rocío tomó clases de baile, lecciones de canto y talleres de arte. A mí me permitieron una sola actividad extracurricular, el equipo de matemáticas, porque era gratis y quedaría bien en las solicitudes para la universidad. Lo compensé destacando académicamente. Notas perfectas, ofertas de becas, prácticas en firmas prestigiosas. Mientras Rocío se esforzaba por terminar el Community College antes de transferirse a la escuela de moda, yo me gradué summa cum laude en finanzas y conseguí inmediatamente un puesto en una importante firma de inversión. A los 25, ya ganaba lo suficiente para ayudar a mis padres con los gastos de la casa. A los 27, contribuía significativamente a los pagos de su hipoteca. A pesar del evidente favoritismo, los cumpleaños siempre fueron sagrados en nuestra familia. Incluso con recursos limitados, mis padres establecieron tradiciones que nos hacían sentir especiales a cada una en nuestro día, un pastel casero de nuestra elección, un pequeño regalo de cada miembro de la familia y una cena en nuestro restaurante favorito. Nada extravagante, pero sí significativo. Incluso cuando me mudé a mi propio apartamento, a solo 15 minutos de distancia, me aseguraba de tomarme tiempo libre en el trabajo para los cumpleaños de todos. Nunca me perdí los desfiles de moda de Rocío ni las celebraciones de aniversario de mis padres, a pesar de mi exigente trabajo. Hace 3 años, mis padres pasaron por una mala racha económica. La empresa de papá se reestructuró y él aceptó un recorte salarial para conservar su puesto. Mamá tuvo problemas médicos que requerían tratamientos costosos no cubiertos totalmente por el seguro. Cuando tuvieron dificultades para refinanciar su hipoteca con un historial de crédito desfavorable, yo intervine. Usando mi excelente crédito y mis ingresos estables, les ayudé a conseguir una mejor tasa. El truco, tenían que añadirme como copropietaria de la casa. Es solo una formalidad, me aseguró papá mientras firmábamos los papeles. Ya nos estás ayudando mucho, Soledad. Mamá me apretó la mano con gratitud. No podríamos hacer esto sin ti. Por una vez, me sentí reconocida, apreciada. Mi contribución financiera significaba algo tangible. Cada mes, transfería dinero a nuestra cuenta compartida, específicamente para el pago de la hipoteca. Y no era poca cosa. Cubría casi el 40% de cada pago, ajustando mi propio presupuesto en ocasiones. La casa en sí guarda 25 años de recuerdos. Es donde di mis primeros pasos, donde Rocío celebró su fiesta de 16 años en el patio trasero, donde papá nos construyó una casa en el árbol que todavía sigue en pie a pesar de su aspecto desgastado. Nunca vi mi contribución como una forma de comprar la propiedad. Se trataba de preservar nuestro hogar familiar, proteger la inversión de mis padres para su jubilación, y asegurar que siempre tuviéramos un lugar donde reunirnos. Mi apartamento es pequeño pero práctico, con espacio suficiente para mí y mi estantería, llena de guías financieras y novelas de misterio.
A veces me preguntaba si debería haber usado ese dinero para el pago inicial de mi propia casa. Pero la familia es lo primero. Eso es lo que me enseñaron, y eso es lo que creía. A medida que me consolidaba profesionalmente, empecé a sentir que mis padres por fin me veían con claridad. Durante las cenas de los domingos, papá mencionaba con orgullo a los vecinos que yo trabajaba en finanzas. Mamá empezó a llamarme para pedirme consejos de inversión. Quizás no era la favorita, pero era respetada, necesitada. O eso pensaba yo. El favoritismo no se limitaba a las cosas materiales. Era la forma en que a mamá se le iluminaba la cara cuando Rocío entraba en una habitación. La forma en que papá guardaba una carpeta con los bocetos de moda de Rocío en su oficina, pero no podía recordar en qué empresa trabajaba yo. La forma en que las conversaciones familiares giraban en torno a las dificultades creativas de Rocío, mientras que mis logros profesionales eran reconocidos con un rápido asentimiento. «Qué bien, Soledad», decían sobre mi ascenso. E inmediatamente después, el diseño de Rocío fue seleccionado para la muestra de estudiantes. Me decía a mí misma que no importaba. Era una adulta, no una niña buscando validación. Tenía colegas que respetaban mis habilidades analíticas, amigos que apreciaban mi fiabilidad y un jefe que valoraba mis contribuciones lo suficiente como para acelerar mi carrera. No necesitaba la aprobación de mis padres. Pero en el fondo, la niña que se esforzaba tanto por ser notada seguía ahí, todavía esperando que algún día ella también fuera la favorita. 2 meses antes de mi 28 cumpleaños, empecé a hacer planes. Este año sería diferente. Había recibido recientemente una bonificación sustancial por conseguir un cliente importante, y quería darme un capricho a mí y a mi familia con algo especial. Hice una reserva en Maison Laurent, un elegante restaurante francés que normalmente superaba el presupuesto de nuestra familia. Planeaba invitar a mi mejor amiga, Valeria, y a 2 colegas cercanos para que se unieran a nuestra celebración familiar, ampliando nuestra habitual reunión íntima. ¿Estás segura de este sitio?, preguntó mamá cuando se lo conté. Es muy caro. Quiero celebrarlo como es debido este año, le expliqué. He trabajado duro y me lo puedo permitir. Papá estudió el menú que le mostré en internet. Bueno, si pagas tú, ¿quién soy yo para discutir con unos caracoles? Me reí, complacida por su entusiasmo. Marquen sus calendarios para el 15 de abril a las 7. Vístanse bien. Además de la cena, había comprado un regalo especial para mis padres. Su 30 aniversario de bodas se acercaba en junio, y había encargado una pieza conmemorativa de cristal personalizada con la fecha de su boda y una frase de sus votos. Planeaba sorprenderlos con ella en mi cena de cumpleaños, una forma de demostrar que, incluso en mi día especial, pensaba en ellos. A medida que se acercaba la fecha, Rocío llamó con una noticia que causó una pequeña onda en nuestros planes. Había empezado a salir con alguien nuevo, un chico llamado Rafael, que trabajaba en una agencia de marketing. Su relación avanzaba rápidamente, y él la había invitado a conocer a su familia el 15 de abril, la noche de mi cumpleaños. Es muy importante, Soledad, me explicó por teléfono. Sus padres solo están en la ciudad por 2 días. Sentí la familiar punzada de ser la segunda opción, pero la aparté. Está bien. Puedes venir después de la cena, quizás para el postre. Lo intentaré, prometió. Pero podría acabar tarde. Ya sabes cómo son estas cosas. Le aseguré que lo entendía, aunque la decepción se instaló en mi estómago. Cuando se lo mencioné a mis padres durante nuestra cena semanal del domingo, parecían indecisos. «Podríamos cambiar tu cena al sábado», sugirió mamá con vacilación. «No», dije con firmeza. «Ya he hecho las reservas. No pasa nada si Rocío no puede venir». Papá asintió. «Es tu cumpleaños. Estaremos allí». Esa confirmación lo fue todo para mí. Por una vez, no estaban priorizando automáticamente a Rocío. Mi cumpleaños seguiría adelante como estaba planeado. Llegó la semana de mi cumpleaños, y la emoción iba en aumento. Mis colegas me sorprendieron con pastelitos en la oficina el viernes, ya que mi cumpleaños caía en lunes. Mi jefe incluso pasó por mi escritorio para entregarme una tarjeta firmada por el equipo directivo. Me sentí valorada, apreciada. ¿Algún plan importante para el gran día?, preguntó mi compañera Paz mientras disfrutábamos de los dulces.
Cena familiar en Maison Laurent, respondí con orgullo. Llevo años queriendo probarlo. ¡Qué elegante! Saca fotos de todo lo que comas. El martes espero un informe completo. Le prometí que lo haría, imaginando ya la elegante presentación de los platos y el ambiente del restaurante que había investigado tan a fondo. La reserva estaba hecha desde hacía semanas, e incluso había llamado esa misma mañana para confirmar. Todo estaba listo. El lunes por la mañana, me desperté con varios mensajes de cumpleaños de mis amigos. Valeria me envió un GIF de pastelitos bailando y prometió que mi regalo sería entregado en el restaurante. Mi compañera de la universidad me llamó durante la comida para cantarme una versión desafinada de Cumpleaños feliz. Incluso la consulta de mi dentista me envió un saludo automático por correo electrónico. Salí temprano del trabajo, un lujo poco común que había acordado con mi jefe. El plan era ir a casa, darme un baño relajante y arreglarme para la noche. Me di el capricho de un peinado en un salón cerca de mi oficina, y mi pelo caía en suaves ondas que me hacían sentir más guapa de lo habitual. Incluso me detuve en unos grandes almacenes para comprar un pintalabios nuevo, en un tono más atrevido que mi típico rosa apagado. ¿Ocasión especial?, preguntó la maquilladora mientras me aplicaba una muestra. Mi cumpleaños, respondí, sintiendo un cosquilleo de anticipación. Cena familiar en un buen restaurante. Estás preciosa. Estarán muy orgullosos. Sus palabras me reconfortaron. Eso era lo que quería, ¿no? Que mis padres me miraran con el mismo orgullo que mostraban al mirar a Rocío. Solo por una vez, quería ser el centro de atención, la hija de la que presumían. Mientras conducía a casa, cantaba con la radio, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. El trabajo había sido estresante, con largas horas y clientes exigentes. Esta noche no solo representaba una celebración de cumpleaños, sino un respiro muy necesario de la responsabilidad. Por una vez, no estaría revisando correos del trabajo ni preocupándome por los pagos de la hipoteca. Simplemente disfrutaría de estar rodeada de gente que se preocupaba por mí. Poco sabía yo que la velada que había planeado con tanto esmero ya se estaba desmoronando, para ser reemplazada por algo que cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia. Llegué a mi apartamento poco después de las 4, dándome tiempo de sobra para prepararme para la reserva de las 7. Lo primero que noté fue una caja de un envío fuera de mi puerta, un regalo de cumpleaños de mi tía de Chicago. Dentro había una preciosa bufanda de cachemira con una nota, para mi sobrina exitosa. Llévala con orgullo. Me la puse sobre los hombros, admirando cómo el suave azul complementaba mis ojos. Mi teléfono sonó con felicitaciones de cumpleaños de parientes lejanos y viejos amigos. Respondí a cada uno, disfrutando del cálido resplandor de ser recordada. A las 5:30, me puse el vestido negro que había comprado específicamente para esta ocasión, apliqué mi nuevo pintalabios y me hice un selfie para conmemorar el momento. 28 años, exitosa y, finalmente, sintiéndome segura de mí misma. Llegué a casa de mis padres a las 6:15, con la intención de que fuéramos todos juntos al restaurante. Normalmente, en los cumpleaños familiares, la casa estaría impregnada del aroma del glaseado especial de vainilla de mamá, incluso si íbamos a cenar fuera. Habría algunas decoraciones modestas, como mínimo, una pancarta de feliz cumpleaños, que se había reutilizado para cada celebración desde que yo tenía 10 años. Pero cuando abrí la puerta con mi llave, la casa estaba silenciosa y oscura. Ni decoraciones, ni olor a pastel, ni regalos envueltos en la mesa del comedor. «Hola», llamé, encendiendo la luz. «¿Mamá? ¿Papá?» El silencio fue mi única respuesta. Miré mi reloj, preguntándome si me habría equivocado de hora. Pero no, eran definitivamente las 6:15, y teníamos que salir a las 6:30 para llegar a tiempo a la reserva. Saqué mi teléfono para llamar a mi madre. Pero antes de que pudiera marcar, apareció un mensaje de texto en la pantalla: «Lo siento, cariño. Tuvimos que cancelar la reserva de la cena». Rocío llamó. «La familia de Rafael quiere conocernos esta noche. Es muy importante para su futuro. Te lo explicaremos más tarde. Podemos reprogramarlo para el fin de semana. Te quiero. Feliz cumpleaños». Leí el mensaje 3 veces, y cada lectura me enviaba una nueva oleada de incredulidad.
habían cancelado mi cena de cumpleaños, no la habían pospuesto una hora, no me habían sugerido que me uniera a ellos en la reunión familiar de Rafael, simplemente la habían cancelado como si fuera una cita sin importancia con el dentista que se podía reprogramar fácilmente. Mis dedos flotaban sobre el teclado del teléfono, sin saber cómo responder. Una parte de mí quería gritar en mayúsculas, exigir una explicación, recordarles que este era mi día, no el de Rocío. Otra parte sentía la familiar resignación apoderándose de mí, la certeza de que nunca sería la prioridad. Finalmente, escribí, ¿dónde estáis ahora? La respuesta llegó rápidamente, en Arringtons, en el centro. Los padres de Rafael querían probarlo. Te traeremos las sobras. Arringtons, el elegante restaurante de carnes que mi padre una vez había considerado demasiado caro cuando lo sugerí para su aniversario. El lugar donde los platos principales empezaban en $40. No solo estaban conociendo a la familia de Rafael. Estaban derrochando en ellos en un día que debería haber sido para celebrarme a mí. Me dejé caer en el sofá del salón, todavía con mi vestido cuidadosamente elegido, mi pelo perfectamente peinado, mi nuevo pintalabios que ahora parecía llamativo y tonto. La casa que había ayudado a pagar durante los últimos 3 años de repente se sentía ajena y poco acogedora. En la repisa de la chimenea, las fotos familiares me sonreían con burla. En la mayoría de ellas, Rocío estaba en el centro y yo un poco a un lado o detrás. No era la primera vez que mis planes se sacrificaban por el bien de Rocío. Estuvo la fiesta de graduación de mi instituto, reducida porque Rocío necesitaba nuevos trajes de baile. El viaje de fin de semana a Nueva York que había planeado con mamá, cancelado cuando Rocío tuvo una ruptura sin importancia y necesitaba apoyo. La celebración de mi admisión a la universidad, eclipsada por la exposición de arte de Rocío el mismo fin de semana. Pero esto se sentía diferente, más deliberado, más hiriente. Habían esperado hasta el último momento posible para cancelar, sin darme tiempo para hacer planes alternativos. Ni siquiera habían llamado, solo enviaron un mensaje de texto como si mi cumpleaños fuera una ocurrencia tardía. Las lágrimas brotaron de mis ojos, desenfocando las fotos familiares hasta convertirlas en formas indistintas. Me las sequé con rabia, emborronando mi maquillaje cuidadosamente aplicado. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con un mensaje de Valeria. Voy de camino al restaurante. ¡Qué ganas de tu cena de cumple! Nos vemos pronto. Se me encogió el estómago. Con la conmoción de la cancelación de mis padres, me había olvidado de avisar a Valeria y a mis colegas de que no vinieran. Llegarían a Maison Laurent, con los regalos en la mano, solo para encontrarse sin reserva, sin celebración, sin cumpleañera. Con los dedos temblorosos, llamé a Valeria. Hola, reina del cumpleaños, respondió alegremente. Val, mi voz se quebró. No vayas al restaurante. Se ha cancelado. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Estás bien? Suenas como si estuvieras llorando. La preocupación en su voz rompió la presa, y las lágrimas fluyeron libremente ahora. Entre sollozos, le expliqué lo que había pasado. Esos egoístas, desconsiderados. Valeria no terminó la frase, pero su indignación era clara. ¿Dónde estás ahora? Voy para allá. Estoy en casa de mis padres, pero no tienes que venir. Claro que tengo que ir. Nadie debería estar solo en su cumpleaños. Y vas a tener tu cena elegante, aunque tenga que cocinarla yo misma. Sonreí entre lágrimas, agradecida por su amistad. Gracias, Val, pero creo que ahora mismo solo quiero estar sola. Necesito procesar esto. Después de convencerla un poco, Valeria aceptó a regañadientes, haciéndome prometer que la llamaría si cambiaba de opinión. Luego, envié un mensaje a mis colegas, inventando una historia sobre una emergencia familiar que requería reprogramar. No podía soportar contarle a más gente la humillante verdad. Mientras estaba sentada en la casa vacía, con el pastelito de la celebración en la oficina como único postre de cumpleaños que tendría, un dolor más profundo se instaló en mí. No se trataba solo de una cena cancelada. Se trataba de años de ser la segunda mejor, de que mis logros fueran minimizados, mis necesidades depriorizadas, mi propia existencia tratada como menos importante que la de mi hermana. Lo más cruel era que, a pesar de todo esto, yo había permanecido leal.
Había contribuido económicamente para mantener su casa, había asistido a cada evento familiar, había sido la hija de confianza con la que siempre podían contar. Y mi recompensa era estar sentada sola en mi cumpleaños, con el rímel corriendo por mi cara, viendo a través de las redes sociales cómo mi familia celebraba con prácticamente desconocidos en lugar de conmigo. Eché un último vistazo a la casa antes de irme, notando el calendario en la pared de la cocina donde mi cumpleaños estaba marcado con una pequeña estrella, mientras que el cumpleaños de Rocío el próximo mes estaba rodeado en rojo con Día Especial de Rocío, escrito con la letra de mamá. Algunas cosas nunca cambian, pensé mientras cerraba la puerta detrás de mí. Pero quizás era hora de que yo sí lo hiciera. A la mañana siguiente, me desperté con los ojos hinchados y una pesadez en el pecho. Mi teléfono mostraba varias llamadas perdidas de Valeria, pero nada de mi familia. Ni felicitaciones de cumpleaños tardías, ni disculpas por la cena cancelada, ni siquiera un mensaje rápido para ver si estaba bien. Hice mi rutina matutina mecánicamente, poniéndome la ropa de trabajo y aplicándome corrector para ocultar las pruebas de las lágrimas de la noche anterior. Mientras tomaba mi café, revisé mis correos electrónicos, eliminando promociones de cumpleaños de varias tiendas. Entonces, una notificación de mi aplicación bancaria captó mi atención: pago de la hipoteca vence en 5 días. Me quedé mirando la alerta, recordando que el 15 de cada mes no era solo mi cumpleaños. También era cuando vencía el pago de nuestra hipoteca. Durante los últimos 3 años, había configurado una transferencia automática desde mi cuenta personal a la cuenta conjunta que compartía con mis padres, programada para asegurar que los fondos estuvieran disponibles cuando se procesara el pago automático. Sin pensar, abrí la aplicación bancaria y navegué hasta la cuenta conjunta. El saldo era más bajo de lo que debería. Curiosa, revisé las transacciones recientes y encontré varios retiros hechos en la última semana: Arrington Stackhouse, $312,75 flores de lujo, $89,99 tienda de regalos Bellingtons, $156,22. Las compras encajaban perfectamente con lo que alguien podría comprar para impresionar a sus futuros suegros. Una cena cara, flores para la anfitriona, algún regalo elegante de una boutique. Mis padres habían gastado casi $600 preparándose para esta reunión con la familia de Rafael. Sin embargo, no pudieron mantener una reserva para mi cena de cumpleaños que, de todos modos, pagaba yo. Mi dedo se cernía sobre el botón de transferencia. Cada mes durante 3 años, había movido diligentemente dinero a esta cuenta. Era prácticamente automático ya, una responsabilidad que había asumido sin quejarme porque la familia ayuda a la familia. Pero, ¿dónde estaba esa misma consideración cuando se trataba de mi cumpleaños? Cerré la aplicación sin hacer la transferencia, sin saber qué hacer. Una parte de mí, la primogénita responsable que siempre hacía lo correcto, se sentía culpable incluso de considerar retener el dinero. Otra parte, la hija herida y enfadada que se sentó sola en su cumpleaños, quería que sintieran una fracción de la decepción que yo había experimentado. Intenté llamar a mi madre, necesitaba escuchar su voz, quería algún reconocimiento del dolor de ayer. La llamada se fue al buzón de voz después de 4 tonos. Lo intenté de nuevo 1 hora más tarde con el mismo resultado. Finalmente, alrededor de la hora del almuerzo, contestó. Soledad, hola. ¿Te puedo llamar luego? Estamos en un brunch con Rafael y sus padres. Nos están llevando a ese sitio nuevo del centro. El tono casual, como si no pasara nada, como si no me hubieran abandonado por completo la noche anterior, desató una nueva oleada de ira. Mamá, tenemos que hablar de anoche, insistí. Hablaremos más tarde, cariño. Rafael está pidiendo mimosas para todos. Su voz era alegre, actuada. De fondo, podía oír risas y el tintineo de copas. ¿Cuándo es más tarde? Esta noche, no estoy segura. Rafael mencionó llevarnos a una exposición de arte. Su madre es toda una coleccionista. Te llamaré cuando tenga un momento. Antes de que pudiera responder, había colgado. Miré mi teléfono con incredulidad. No solo habían cancelado mis planes de cumpleaños, sino que ahora también iban a pasar todo el día siguiente con la familia de Rafael. 2 días completos de celebración para una relación que apenas tenía 2 meses, mientras que 28 años de mi existencia no valían una cena de 2 horas. Como para retorcer más el cuchillo, apareció una notificación de Instagram.
Rocío había publicado una foto de nuestros padres con ella y Rafael, todos sonriendo ampliamente en una mesa de brunch bellamente dispuesta. El pie de foto decía: cuando tu familia y la familia de tu novio simplemente conectan a la perfección. Bendecida domingo perfecto, futuros suegros. Hice zoom en las caras de mis padres, notando lo felices que parecían, lo orgullosos. Papá tenía su brazo alrededor de Rocío, con esa familiar expresión de adoración que yo nunca había logrado inspirar. Mamá miraba a Rafael con la sonrisa de aprobación que reservaba para los logros de Rocío. No había ninguna señal en sus expresiones de que hubieran decepcionado a su hija mayor apenas unas horas antes. Mientras miraba de nuevo el saldo de la cuenta conjunta, me vino a la mente el recuerdo de un seminario sobre bienestar financiero en el trabajo. La ponente, una respetada asesora financiera, había estado hablando de las finanzas familiares y los límites. A veces, lo más amable que puedes hacer por alguien es dejar que experimente las consecuencias de sus decisiones financieras, había dicho. Rescatar repetidamente a los miembros de la familia puede crear dependencia e impedir que desarrollen hábitos responsables. En ese momento, no pensé que se aplicara a mi situación. No estaba rescatando a mis padres, les estaba ayudando a mantener su hogar, nuestro lugar de reunión familiar. Pero ahora, me preguntaba si había estado permitiendo su patrón de darme por sentada. El pago de la hipoteca vencía en 5 días. Normalmente, yo transferiría mi parte ahora, y mis padres añadirían la suya 1 o 2 días antes de que se procesara el pago automático. Si no hacía mi transferencia, se darían cuenta eventualmente, pero quizás no hasta que fuera demasiado tarde para evitar un recargo por demora. No destruiría su historial de crédito. Un pago atrasado no llevaría a una ejecución hipotecaria. Pero enviaría un mensaje, crearía una consecuencia por su falta de consideración. Y quizás eso es lo que tenía que pasar para que las cosas cambiaran. Con una respiración profunda, tomé mi decisión. En lugar de transferir dinero a la cuenta conjunta, transferí mi parte del pago de la hipoteca a mi cuenta de ahorros personal. Luego, retiré el resto de mi dinero de la cuenta conjunta, dejando exactamente $558.96, la cantidad que habían gastado en impresionar a la familia de Rafael. Fue mezquino, quizás, incluso infantil. Pero al confirmar la transferencia, sentí algo que no había experimentado en años, la satisfacción de defenderme, de negarme a ser dada por sentada una vez más. El pago de la hipoteca podía esperar. Por una vez, mi autoestima no. Pasaron 3 días sin contacto de mi familia. Fui a trabajar, volví a casa e intenté distraerme con Netflix y comida para llevar. Al 4.º día, justo un día antes de que venciera el pago de la hipoteca, sonó mi teléfono. El nombre de papá apareció en la pantalla. Soledad, ladró tan pronto como contesté. ¿Se te olvidó transferir dinero a la cuenta conjunta este mes? Ni un hola. Ni un ¿cómo estás? Ciertamente, ningún lo siento, nos perdimos tu cumpleaños. Solo una acusación disfrazada de pregunta. No se me olvidó, respondí con calma. Bueno, el pago vence mañana y no hay suficiente en la cuenta. Acabamos de recibir un correo de recordatorio del banco. Lo sé. Una pausa. ¿Qué quieres decir con que lo sabes? ¿Piensas transferirlo hoy? Respiré hondo, preparándome para la confrontación que había estado ensayando en mi mente. No, papá, no lo haré. Creo que mamá y tú tenéis que cubrirlo este mes. ¿Qué? Su voz se alzó con incredulidad. ¿De qué estás hablando? Este no es el acuerdo al que llegamos. Tampoco lo era cancelar mi cena de cumpleaños en el último minuto para que pudierais impresionar a la familia del novio de mi hermana. Otra pausa, esta vez más larga. Casi podía oírlo procesar, conectando los puntos entre mi pago retenido y sus acciones. ¿De eso se trata? ¿Nos estás castigando por una reserva de cena? El tono despectivo hizo que me hirviera la sangre. No era solo una reserva de cena. Era mi cumpleaños. El único día del año que debería haber sido sobre mí. Y ni siquiera llamasteis para cancelar, solo enviasteis un mensaje de texto como si no fuera nada. Soledad, tienes 28 años, no 8. Los cumpleaños no son tan importantes a tu edad. Entonces, ¿por qué gastasteis más de $500 en cena, flores y regalos para la familia de Rafael? Si las celebraciones no son importantes,
¿Por qué tirar la casa por la ventana por unos extraños mientras ignoráis por completo a vuestra propia hija? Le oí inspirar bruscamente. Eso es diferente. Esto era importante para el futuro de Rocío. El padre de Rafael es el cuñado de mi jefe. Esta conexión podría ser valiosa tanto para mi carrera como para la relación de Rocío. Así que, ahí estaba. No solo habían priorizado a Rocío, sino que lo habían hecho con fines de networking. Mi cumpleaños no solo había sido superado por el romance de mi hermana. Había sido sacrificado en el altar del avance profesional de mi padre. ¿Y qué hay de mi futuro, papá? ¿Qué hay del hecho de que os he estado ayudando a mantener vuestra casa durante los últimos 3 años? ¿Acaso eso no cuenta para nada? Por supuesto que cuenta, balbuceó. Pero eso es un acuerdo financiero. Esto es sobre la familia. ¿Exacto? Es sobre la familia. Y me mostrasteis exactamente cuál es mi lugar en esta familia cuando elegisteis una oportunidad de networking en lugar de celebrar conmigo. Oí un murmullo de fondo. Luego la voz de mi madre. Arturo, ¿qué está pasando? ¿Con quién hablas? Papá explicó brevemente la situación. Pude oír el jadeo de mamá, seguido de ella tomando el teléfono. Soledad, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué no transferiste el dinero? ¿Por qué no llamaste para desearme feliz cumpleaños, mamá? Repliqué. ¿Por qué ninguno de los dos se preocupó por mí después de cancelar nuestros planes? Me quedé sola en mi apartamento en mi cumpleaños mientras vosotros cenabais y os divertíais con la familia de Rafael. Hemos estado muy ocupados, se defendió. Los padres de Rafael solo están en la ciudad unos días, y esto es importante para el futuro de Rocío. Ya sabes cuánto le gusta a este chico. Y yo he estado ayudando a pagar vuestra hipoteca durante 3 años. ¿Eso no es importante? ¿O solo os importa la felicidad de Rocío y no la mía? Eso no es justo, protestó mamá. Os queremos a las dos por igual. Vuestras acciones dicen lo contrario. Siempre habéis favorecido a Rocío, y lo he aceptado. Pero esto cruzó una línea. Ni siquiera pudisteis dedicar 2 horas a mi cena de cumpleaños, una cena que, por cierto, pagaba yo. Pero habéis pasado 2 días enteros entreteniendo a la familia de Rafael. La línea se quedó en silencio por un momento. Luego oí la voz de Rocío de fondo. ¿Es Soledad? Déjame hablar con ella. Antes de que pudiera oponerme, Rocío estaba al teléfono. ¿Qué te pasa?, exigió. ¿Estás tratando de sabotear mi relación con Rafael? ¿Sabes lo importante que es su familia? Más importante que tu propia hermana, aparentemente. Era solo una cena de cumpleaños. Podemos reprogramarla. Los padres de Rafael no volverán a la ciudad en meses. ¿Y eso es más importante que el hecho de que cumplí 28 años solo una vez? ¿Que hice las reservas con semanas de antelación? ¿Que invité a amigos que se presentaron ante una mesa vacía porque a vosotros ni siquiera os importó avisarme a tiempo para cancelar adecuadamente? Estás siendo egoísta, me acusó Rocío. Rafael podría ser el definitivo. Su familia me adora, y tú estás tratando de arruinarlo porque estás celosa de que yo tengo a alguien y tú no. Sus palabras me dolieron, golpeando una inseguridad que intentaba mantener enterrada. Sí, a los 28, seguía soltera, centrada en mi carrera en lugar de en las citas. Pero no era por eso que estaba molesta. Esto no es sobre Rafael, dije con firmeza. Esto es sobre el respeto, sobre ser tratada como si importara en esta familia, sobre no ser dada por sentada. Si quieres respeto, la voz de papá regresó, severa y autoritaria, entonces actúa con responsabilidad. Transfiere el dinero para el pago de la hipoteca ahora, o no te molestes en volver a esta casa. La amenaza quedó en el aire, volviéndose más ridícula por el hecho de que, legalmente, yo era dueña parcial de la casa. Papá parecía haber olvidado ese detalle crucial en su ira. Si no soy bienvenida en la casa que ayudo a pagar, respondí con calma, entonces quizás debería dejar de pagarla por completo. Mamá jadeó. Soledad, no lo harías. Ya lo he hecho. Revisa la cuenta. He retirado mi dinero y he dejado exactamente la cantidad que gastasteis en impresionar a la familia de Rafael. Si esas son vuestras prioridades, entonces con eso tenéis que trabajar.
Esto es extorsión, balbuceó papá. No puedes usar nuestra casa como rehén por una cena cancelada. Y vosotros no podéis esperar que siga apoyando financieramente a personas que no me respetan a mí ni a mi tiempo. El pago vence mañana. Sugiero que lo resolváis. Esto afectará tu crédito también, me recordó mamá desesperadamente. Tú estás en la hipoteca. Soy consciente. Y he decidido que es un precio que estoy dispuesta a pagar para que finalmente me veáis. Verte, mamá sonaba confundida. ¿De qué estás hablando? Te vemos todo el tiempo. No, me miráis sin verme. Miráis a través de mí. Veis a Rocío. Veis su potencial, su felicidad, su futuro. Yo solo soy la de confianza, el cajero automático, la hija que no necesita atención porque es responsable. Eso no es verdad, protestó mamá débilmente. Demostradlo, la desafié. Reconoced que lo que hicisteis fue hiriente. Disculpaos sinceramente. Dejad de desestimar mis sentimientos como si fueran infantiles o egoístas. No tenemos tiempo para este drama, intervino papá. Tenemos que averiguar cómo hacer este pago antes de mañana. Entonces sugiero que empecéis a hacer llamadas, respondí. Porque por una vez, no voy a rescataros. Terminé la llamada antes de que pudieran responder. Mi corazón latía con fuerza, pero mi resolución era firme. Por primera vez en mi vida adulta, me había enfrentado al patrón de mi familia de darme por sentada. No se sentía bien exactamente, pero se sentía necesario, como drenar una herida que llevaba años infectándose. Pasara lo que pasara a continuación, sabía que las cosas entre nosotros nunca volverían a ser las mismas. Y quizás, solo quizás, eso era exactamente lo que tenía que suceder. Una semana después, recibí un correo electrónico automático del banco: el pago de su hipoteca está vencido. Se ha aplicado un recargo por demora de $75. Adjunto venía un extracto en PDF que mostraba el pago omitido y el nuevo importe adeudado, que ahora incluía el recargo. Me quedé mirando el correo, con una mezcla de emociones arremolinándose en mi interior. Una parte de mí se sentía culpable por haber seguido adelante con mi plan. Otra parte se sentía reivindicada porque mis padres finalmente estaban experimentando las consecuencias de su comportamiento. Pero, sobre todo, me sentía triste de que nuestra relación se hubiera deteriorado hasta este punto. Mi teléfono había estado llamativamente silencioso desde nuestra acalorada conversación. Ninguna llamada de papá exigiendo que arreglara la situación. Ningún mensaje de mamá tratando de hacerme sentir culpable para que cediera. Ni siquiera mensajes de enfado de Rocío acusándome de arruinar su romance. El silencio fue tanto un alivio como inquietante, hasta que Valeria me reenvió una captura de pantalla de la última publicación de Rocío en Instagram. Esta vez no era una foto, sino un largo párrafo que hizo que se me encogiera el estómago mientras lo leía. Se supone que la familia es para siempre, pero a veces las personas que más deberían quererte son las que peor te traicionan. Cuando tu propia hermana está tan celosa de tu felicidad que sabotearía tu futuro y el hogar de tus padres por despecho, te preguntas si la sangre tira de verdad. Para cualquiera que crea conocer a mi hermana Soledad, que sepa que preferiría ver a nuestros padres ancianos perder su casa antes que celebrar que su hija ha encontrado el amor. Familia tóxica, traición, corazón roto. La publicación tenía docenas de comentarios de apoyo, gente expresando su indignación en nombre de Rocío sin conocer la historia completa. Varios me etiquetaron directamente, asegurándose de que viera sus respuestas críticas. Padres ancianos, murmuré con incredulidad. Papá tenía 55 años y corría maratones. Mamá tenía 53 y trabajaba a tiempo completo. Difícilmente se les podía considerar ancianos. Y la sugerencia de que yo quería que perdieran su casa era absurda. Un pago omitido no llevaría a una ejecución hipotecaria. Era un recargo por demora y una marca en su informe de crédito, no quedarse sin hogar. Pero Rocío siempre había tenido un don para el drama, y las redes sociales eran su escenario. Estaba controlando la narrativa, pintándome como la villana en nuestra historia familiar, y la gente se lo estaba creyendo. No podía permitir que esto continuara, no solo por mi reputación, sino porque su versión distorsionaba la verdad de maneras que absolvían a mis padres de cualquier responsabilidad por sus acciones. Le envié un mensaje a Valeria: necesito hablar con ellos en persona. Esto ha ido demasiado lejos. Ella respondió de inmediato:
¿Quieres que vaya contigo? Apoyo moral. Lo consideré. Tener una aliada ayudaría, especialmente alguien que había sido testigo de años de la dinámica de mi familia. Pero esto era, en última instancia, entre mis padres y yo. Gracias, pero necesito hacer esto sola. Esa noche, conduje hasta la casa de mis padres sin avisar. Al entrar en el camino de entrada, noté que los 3 coches estaban allí, el sedán de papá, el compacto de mamá y el viejo hatchback de Rocío. Estaban todos en casa, posiblemente discutiendo su próximo ataque en redes sociales contra mi persona. Me armé de valor antes de llamar al timbre, esperando a medias que me rechazaran en la puerta. Pero mamá abrió, su sorpresa evidente en sus ojos abiertos y sus labios entreabiertos. Soledad, no sabía que venías. Necesitamos hablar, todos nosotros. Ella dudó, luego se hizo a un lado para dejarme entrar. En el salón, papá y Rocío estaban sentados en el sofá, ambos levantando la vista con expresiones cautelosas mientras yo entraba. Bueno, dijo papá, con voz fría, mira quién decidió aparecer. Permanecí de pie, sin querer sentarme para que me hablaran desde arriba. Vi la publicación de Rocío. Necesitamos aclarar las cosas. No hay nada que aclarar, espetó Rocío. Saboteaste deliberadamente el pago de nuestra hipoteca para castigarnos. Y vosotros cancelasteis deliberadamente la celebración de mi cumpleaños sin siquiera una disculpa adecuada, repliqué, y luego me pintasteis como un monstruo en internet cuando finalmente me defendí. Fue solo una cena, dijo papá con desdén. La hipoteca era una obligación legal y financiera. Saqué mi teléfono, abrí mi aplicación de notas y empecé a leer. El 15 de abril del año pasado, reprogramé una reunión importante con un cliente para asistir al desfile de moda de Rocío. El 20 de junio, pagué el tratamiento dental de mamá cuando el seguro no lo cubría. El 3 de agosto, cancelé mis vacaciones para ayudar a papá a prepararse para su presentación ante la junta directiva. El 25 de diciembre, compré el billete de avión de Rocío para volver a casa desde la Semana de la Moda de Milán cuando se pasó de su presupuesto. Levanté la vista del teléfono. Estos son solo algunos ejemplos de las veces que he puesto a esta familia en primer lugar, a menudo con un coste personal o profesional significativo. Siempre he cumplido mis obligaciones con esta familia, tanto financieras como emocionales. ¿Podéis decir lo mismo sobre vuestras obligaciones conmigo? La habitación se quedó en silencio. Mamá desvió la mirada, incapaz de mirarme a los ojos. Papá se movió incómodo. Solo Rocío mantuvo su mirada desafiante. Tuvimos que pedirle dinero a tu tío para hacer el pago, dijo papá finalmente. Nos cobró intereses. Siento que tuvierais que hacer eso, respondí, lamentando genuinamente esa parte de las consecuencias. Pero no lamento haberme defendido por fin. Castigándonos a todos financieramente, se burló Rocío. Creando una consecuencia que realmente notaríais, corregí. He intentado hablar con todos vosotros durante años sobre sentirme ignorada y infravalorada. Lo desestimáis, cambiáis de tema o me decís que estoy siendo demasiado sensible. Este era el único lenguaje que parecía que ibais a entender. Me volví hacia mis padres. ¿Sabíais que he estado contribuyendo con casi la mitad de cada pago de la hipoteca durante los últimos 3 años? No solo la parte que acordamos inicialmente, sino casi el doble de esa cantidad. La cabeza de mamá se levantó de golpe. ¿Qué? Eso no puede ser cierto. Revisad los registros de la cuenta. He transferido entre el 40 y el 45% de cada pago cada mes, dependiendo de que otros gastos familiares surgieran. Papá frunció el ceño. Pensábamos que solo estabas cubriendo el 30% acordado. Nunca me quejé cuando pedisteis ayuda extra con los impuestos de la propiedad, o cuando hubo que reemplazar el calentador de agua, o cuando Rocío necesitó dinero para materiales de moda. Simplemente aumenté mi contribución en silencio. Rocío, al menos, tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzada ante esta revelación. Se había beneficiado directamente de mi apoyo financiero sin siquiera darse cuenta. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó mamá. Porque no es así como me criaron. Me enseñaron que la familia ayuda a la familia sin llevar la cuenta. Que lo responsable es dar un paso al frente cuando se necesita. Eso es lo que siempre he hecho, sin reconocimiento ni gracias.
Todo lo que pedí a cambio fue una noche de celebración por mi cumpleaños. Mostré la publicación de Instagram en mi teléfono y se la tendí para que la vieran. Y así es como pagáis años de apoyo. Pintándome públicamente como celosa y vengativa cuando todo lo que hice fue dejar de permitir un comportamiento que me hiere. El timbre sonó, interrumpiendo nuestra tensa conversación. Rocío se levantó de un salto para abrir, quizás ansiosa por escapar de la incómoda verdad que estaba sacando a la luz. Un momento después, regresó con Rafael, quien se detuvo en seco al ver la evidente tensión en la habitación. Lo siento, no quería interrumpir, dijo, mirándonos con incertidumbre. ¿Puedo volver más tarde? No, quédate, dije. Prácticamente ya eres de la familia, según las publicaciones de Instagram. Deberías escuchar esto también. Rafael pareció incómodo pero tomó asiento junto a Rocío, quien inmediatamente se aferró a su mano como si buscara protección. Mis padres cancelaron mi cena de cumpleaños en el último minuto para conocer a tu familia, le expliqué a Rafael. No llamaron para cancelar, solo enviaron un mensaje de texto. No se preocuparon por mí después, no se disculparon y pasaron los 2 días siguientes celebrando con tu familia mientras me ignoraban por completo. Las cejas de Rafael se alzaron. ¿Era tu cumpleaños? No mencionaron eso. Claro que no lo hicieron, dije con amargura, porque reconocerlo significaría admitir que eligieron el networking por encima de su propia hija. Rafael se volvió hacia Rocío. ¿Es esto cierto? ¿Sabías que era su cumpleaños y aún así insististe en cenar con mi familia esa noche? Rocío se movió incómoda. No fue así. Tus padres solo estaban en la ciudad por poco tiempo. Podríamos haberlos conocido para almorzar al día siguiente, dijo Rafael, frunciendo el ceño. O para un brunch el fin de semana. Si hubiera sabido que era el cumpleaños de tu hermana, nunca habría sugerido esa noche. Su respuesta claramente no era lo que Rocío esperaba. Había asumido que él se pondría de su lado automáticamente. Rafael se dirigió a mí. Lo siento mucho. No tenía ni idea. Eso no estuvo bien. Su sincera disculpa, de alguien que apenas me conocía, de alguna manera hizo que la falta de disculpa de mi propia familia fuera aún más cruda. Soy el mayor de 4, continuó Rafael. Sé lo que es sentirse a veces eclipsado por los hermanos menores. Mis padres se desvivieron por el recital de baile de mi hermana pequeña, pero apenas reconocieron mis campeonatos del equipo de debate. Por primera vez desde que había llegado, sentí un destello de comprensión de alguien en la habitación. Rafael lo entendía. Sabía lo que era ser el hermano mayor responsable, del que se espera que sea lo suficientemente maduro como para no necesitar reconocimiento o celebración. Rocío retiró su mano de la de Rafael, claramente descontenta con su falta de apoyo incondicional. Esto no es sobre ti o tu familia, Rafael. No, es sobre respeto básico, respondió él, sorprendiéndonos a todos con su franqueza. Si mi hermana hiciera por nuestra familia lo que Soledad ha hecho por la vuestra, y nosotros ignoráramos su cumpleaños para una cena con extraños, esperaría que ella también estuviera molesta. La habitación volvió a quedar en silencio. Papá miraba al suelo. Mamá retorcía nerviosamente su anillo de bodas. Rocío parecía traicionada porque su novio no se ponía de su lado. En ese momento de pesado silencio, la dinámica de nuestra familia quedó expuesta, los patrones de favoritismo y desdén imposibles de negar o justificar. Y por primera vez, sentí la posibilidad de que las cosas realmente pudieran cambiar. Pasaron 2 semanas antes de que volviera a saber de mis padres. Durante ese tiempo, me centré en sanar, tomando clases de yoga adicionales y reuniéndome con un terapeuta para procesar años de patrones familiares. Transferí mi parte del siguiente pago de la hipoteca a tiempo, no queriendo causar más tensión financiera, pero incluí una nota: este es un pago por un bien compartido, no un cheque en blanco para que me den por sentada. Cuando mamá llamó y me preguntó si podía ir a tomar un café, su voz era vacilante, carente del tono autoritario habitual que usaba cuando me convocaba para asuntos familiares. Acepté, curiosa pero cautelosa sobre qué esperar. La atmósfera era diferente cuando llegué. El salón había sido arreglado, con flores frescas en la mesa de centro. Mamá había hecho mis galletas favoritas, las que normalmente reservaba para las visitas de Rocío. Papá estaba sentado en su sillón,
con aspecto incómodo pero presente, un cambio respecto a su estrategia habitual de evitar conversaciones emocionales buscando trabajo que hacer en el jardín. Gracias por venir, comenzó mamá, con las manos nerviosamente envueltas alrededor de su taza de café. Tu padre y yo hemos estado pensando mucho estas 2 últimas semanas. Asentí pero permanecí en silencio, esperando a escuchar lo que tenían que decir en lugar de llenar el silencio como haría normalmente. Te debemos una disculpa, dijo papá, las palabras claramente difíciles para él. Una de verdad. No solo por la cena de cumpleaños, sino por un patrón que se remonta mucho más atrás. Mamá asintió. Te hemos dado por sentada, Soledad. Hemos dependido de tu estabilidad y responsabilidad sin reconocer cuánto dependemos de ti o cuánto te valoramos. Papá añadió, asumimos que lo sabías, pero eso no es suficiente. Mereces escucharlo y verlo en nuestras acciones. Sus palabras fueron un bálsamo para mi necesidad de reconocimiento, largamente descuidada, pero me mantuve cautelosa. ¿Qué provocó esta toma de conciencia? En parte lo que dijiste, admitió mamá, pero también Rafael. ¿Rafael? Me sorprendió. Papá asintió. Después de que te fueras esa noche, se quedó y habló con nosotros. Compartió algunas experiencias de su propia familia, como sus padres casi pierden la relación con él por priorizar siempre a sus hermanos menores. Nos hizo vernos a nosotros mismos a través de tus ojos. Y no fue una imagen bonita, añadió mamá en voz baja. Revisamos los registros del banco, continuó papá. Tenías razón sobre tus contribuciones. Has dado mucho más de lo que nos dimos cuenta o reconocimos. No solo financieramente, sino también en tiempo y apoyo emocional. Sentí un nudo formándose en mi garganta. No lo hice por reconocimiento. Lo hice porque sois mi familia. Lo sabemos, dijo mamá. Y eso hace que nuestra incapacidad para corresponder sea aún peor. Nos aprovechamos de tu naturaleza generosa. Rocío sigue molesta, admitió papá. Quitó la publicación de Instagram, pero siente que ahora estamos tomando tu partido. No debería haber bandos en una familia, dije en voz baja. Tienes razón, convino mamá. Y eso es algo en lo que necesitamos trabajar. El favoritismo no fue intencional, pero mirando hacia atrás, definitivamente estaba ahí. No somos padres perfectos, dijo papá. Pero queremos hacer lo mejor por nuestras 2 hijas. La sinceridad en sus voces me conmovió profundamente. Esto no era solo control de daños. Se sentía como una reflexión y un arrepentimiento genuinos. Encontré un apartamento, les dije. Firmé el contrato de arrendamiento ayer. Sus rostros se ensombrecieron un poco, pero asintieron en comprensión. No está lejos, les aseguré. A unos 15 minutos. Pero necesito mi propio espacio, un lugar que sea completamente mío. Entendemos, dijo mamá. ¿Pero seguirás viniendo a las cenas de los domingos? Lo haré, pero no todas las semanas. Necesito establecer algunos límites. Y me gustaría que fuéramos juntos a un terapeuta familiar, al menos unas cuantas veces. Para mi sorpresa, aceptaron de inmediato. Papá, que siempre había descartado la terapia como pagarle a alguien para que te escuche quejarte, asintió sin discutir. ¿Y la hipoteca?, preguntó. Entendemos si quieres reducir tu contribución. Seguiré pagando mi parte, decidí. Pero la cantidad exacta debe ser acordada claramente, no una obligación en constante aumento. Y me gustaría que se reconociera mi contribución cuando se tomen decisiones sobre la casa. Eso es más que justo, reconoció papá. Mientras hablábamos, sentí un cambio en nuestra dinámica familiar. Por primera vez, no era solo la hija de confianza en la que se podía contar para resolver problemas y brindar apoyo. Era una adulta igual, con necesidades y límites válidos. La curación no fue instantánea. Rocío permaneció distante durante varias semanas, luchando por adaptarse a la nueva dinámica familiar en la que no era automáticamente el centro de atención. Pero gradualmente, con la influencia positiva de Rafael y el enfoque más equilibrado de nuestros padres, comenzó a ver cómo su posición como la favorita había moldeado sus expectativas y comportamiento. Por mi parte, me centré en construir una vida que no estuviera definida por mi papel de solucionadora de problemas de la familia. Me uní a un club de lectura,
Comencé a tomar clases de pintura e incluso empecé a salir con alguien que conocí a través de un colega. Establecí límites más claros con mi familia, dejando de soltarlo todo cuando llamaban con emergencias menores. El cambio más significativo no fue en cómo mi familia me trataba, aunque eso mejoró considerablemente. Fue en cómo me veía a mí misma. Ya no medía mi valía por cuánto podía dar o sacrificar. Aprendí que el respeto propio a veces significa mantenerse firme, incluso cuando crea una incomodidad temporal. 3 meses después del incidente de la hipoteca, celebré mi cumpleaños tardío con una pequeña reunión de amigos. Para mi sorpresa, mi familia asistió, no como el centro del evento, sino como invitados normales, permitiéndome brillar en mi día. Mamá trajo un pastel casero. Papá me dio una tarjeta sincera reconociendo mi fortaleza. Y Rocío me regaló una bufanda hecha a mano que debió haber tardado semanas en crear. Rafael me llevó a un lado durante la fiesta. Tu familia lo está intentando, dijo. No es perfecto, pero hay progreso. Lo sé, respondí. Y agradezco tu parte en eso. Se encogió de hombros. A veces, una perspectiva externa ayuda. Y a veces tienes que sacudir las cosas para que la gente vea lo que estaba justo frente a ellos todo el tiempo. Eso es lo que mi protesta con la hipoteca había hecho. No se trataba del dinero, ni siquiera del cumpleaños cancelado. Se trataba de ser finalmente vista, valorada y respetada por las personas que deberían haberlo estado haciendo desde el principio. Al mirar hacia atrás ahora, me doy cuenta de que lo que parecía una mezquina represalia financiera fue en realidad lo más saludable que pude haber hecho por mi familia y por mí misma. Al negarme a seguir permitiendo patrones que me herían, creé un espacio para una conversación honesta y un cambio real. A veces, lo más valiente no es perdonar a los demás, sino enseñarles cómo tratarte adecuadamente. Perdí una fantasía infantil de una familia perfecta, pero gané algo más valioso, autoestima y relaciones genuinas construidas sobre el respeto mutuo, no sobre la obligación. Si alguna vez te has sentido ignorado o dado por sentado por las personas más cercanas a ti, recuerda que mereces ser valorado. Poner límites no es egoísta, es necesario. ¿Alguna vez has tenido que plantarte para que tu familia te vea? Deja un comentario abajo compartiendo tu experiencia. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda, tú importas, tus sentimientos importan, y nunca es demasiado tarde para cambiar una dinámica familiar que no te está sirviendo.